Ahí le escribieron por el chat. ¿Te fijas vos? Ahí me fijo. Sí, 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 quédate tranquilo. Profe, buenas tardes. No sé si me puedo conectar. ¿Ya tomaron asistencia? Ahí estamos pasando de Sí, vuelta. señor. Bien. A ver, no alcancé a ver. Gaitán, Juan Sí, José. señor. Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, esperen un minutito. Bueno. Ahí estamos, entonces. ¿Se ve ahí? No sé. Sí, profe, ¿Ingeniero? se ve bien, se ve Sí, bien. profe, se ve bien. Estamos. Bien. Perdón, Dante. Perdón, la consulta del chat tiene que ver con si los archivos, digamos, de las clases teóricas, me imagino que es eso lo que están preguntando, si van a quedar disponibles para subirlos al campo. Es la pregunta, te traslado la pregunta que me están haciendo acá. Sí, los voy a subir, no hay problema. Los subo a todos juntos. Los voy a subir, pero recuerden que todas las clases también están grabadas, así que bueno, pero los subo, no tengo ningún problema. Esto no es ninguna ciencia. Hay una clase que no se subió, que yo ¿Se la puede ver consulto. esto, Martín, por favor? Sí, ¿qué clase será? El 31 de mayo. 31 de mayo. Bueno, ahí consulto con el departamento de TIC a ver qué pasa, ¿sí? Y les aviso. Bien. Gracias. Bueno, entonces empecemos. Vamos a tener que hacer un repaso. Si bien el título del tema ahora es pérdida secundaria, recuerden que antes de habíamos visto en clases pasadas el teórico y el práctico de lo que eran las pérdidas primarias, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto básicamente dos cosas: el origen y el cálculo. Y si hacemos un resumen así bien, abuelo pájaro, muy resumen, muy apretadito, el origen venía dado por el rozamiento entre capas. Básicamente se refería a eso. Esto es para que ustedes lo recuerden. O sea, una capa de fluido rozaba contra otra y eso hacía que el fluido, a medida que se desplazaba de una sección a otra, fuera perdiendo energía. Este rozamiento entonces nos daba a nosotros una pérdida de energía. Ese sería el concepto teórico. Obviamente, a partir de este origen y de esta pérdida de energía, nosotros necesitábamos hacer o manejar herramientas para el cálculo. Y esto lo hacíamos en función de el tipo de flujo. El tipo de flujo, recuerden, podía ser laminar o podía ser turbulento, y según eso nos daba, digamos, la metodología de cálculo. Porque en definitiva, lo que nosotros estamos buscando es calcular el valor del lambda. Y con el tipo de flujo, habíamos visto que esta variable la podíamos significar a dos variables dependientes. O sea, lambda en vez de depender de 5 o 7 variables, como normalmente ocurre, lo que haría muy engorroso su cálculo, la hacíamos depender de 2 variables. Y esas variables
eran el Reynolds y K sobre D. O sea, ya acá estaba metido todo, ¿no es cierto? Si el tipo de flujo era laminar, bueno, había un tipo de fórmula que podía ser la de Darcy-Weisbach, en donde si el flujo es laminar, las fuerzas preponderantes son las viscosas por sobre las de inercia, el número de Reynolds es el que nos daba ese parámetro de cálculo, y básicamente nos decía, en función de esto, del tipo de flujo, qué hacer. Si tomar un método analítico, como decíamos, por ejemplo, con la fórmula empírica de Darcy-Weisbach, o bien utilizar el diagrama de Moody, que era universal, y hacer los cálculos correspondientes del Reynolds y del K sobre D para, en función de eso, calcular el lambda. Entonces, en esta apretada síntesis, ustedes tienen, digamos, los conceptos que son más importantes. Y una buena ayuda a memoria, digamos, para, si quieren repasar y verlo para un examen final, digamos, o para el parcial, ¿no? En realidad lo que hemos hecho durante toda la bolilla, tanto en el teórico como en el práctico, ha sido enfocarnos en estas dos cuestiones, el origen y el cálculo. Obviamente todo fundamentado con su razón física y matemática, ¿no? O sea que está todo bien cimentado por esto. Entonces, estas eran las pérdidas primarias y se hablaban de rozamiento entre capas. Pero decíamos que el origen de las pérdidas no tan solo estaba vinculado a las pérdidas de carga primaria, que nosotros las asociábamos a lo que llamábamos pérdidas de superficies o bien pérdidas en los tramos rectos de las cañerías. ¿Por qué? Porque en cualquier instalación termomecánica o electromecánica no tenemos únicamente tramos rectos de tubería. Poseemos accesorios, y llamamos accesorios a todo lo que se aleje de alguna manera de la parte recta de una tubería, como pueden ser un codo, una curva, una T, una bifurcación, y también elementos que necesariamente deben ir intercalados en la instalación, como pueden ser válvulas de cualquier tipo, esclusas, globos, féricas, de retención. Entonces, todo este tipo de elementos configuran lo que se denomina accesorios. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que hacer el cálculo y ver qué es lo que pasa en estos elementos. ¿Para qué? Sumados de una manera algebraica, digamos así, sumados algebraicamente con las pérdidas primarias, nos entreguen la pérdida total de nuestro circuito o de nuestra instalación. Entonces aquí va a estar el concepto que es importante desarrollar, que las pérdidas totales si ya hablamos de pérdidas totales, hablamos de toda la instalación, ¿no? Van a ser igual a las pérdidas primarias, vamos a ponerla así por el momento, más las pérdidas secundarias. Si nosotros utilizamos la nomenclatura que venimos llevando en el desarrollo del teórico del práctico, a las pérdidas primarias les llamamos H sub RP, o sea, pérdidas por rozamiento primaria, y a las secundarias, por analogía, vamos a cambiar la P por la S. Entonces, las pérdidas totales van a ser igual a la suma de las primarias y las secundarias. Esto ya lo vimos y está asociado con todo lo que analizamos ahí, hicimos esta apretada síntesis. Vamos a ver cómo hacemos para determinar la secundaria. Pero reitero este hecho, que a las secundarias habrá que sumar las pérdidas que son primarias, por un lado.
para obtener las pérdidas de carga totales. Hay que poner un poco de atención al hecho de que el nombre primaria o secundaria no viene asociado a la importancia de la pérdida. ¿Qué quiero decir esto? Que en nuestro circuito, si queremos calcular las pérdidas totales, las primarias son las más importantes y las secundarias son las menos importantes. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, le sumo a la primaria un 3% más y considero todas las secundarias puestas ahí. ¿Por qué? Porque son secundarias y no gravitan. Eso es un error que no hay que cometer. ¿Por qué? Se refiere a pérdidas secundarias simplemente para distinguirlas de las primarias y, como dijimos recién, que están asociados a todo lo que son los accesorios o elementos intercalados en el circuito, pero no por ello dejan de ser importantes. ¿Por qué digo esto? Porque va a depender la magnitud o el peso relativo que van a tener en la pérdida de carga total, el peso relativo que van a tener cada una de estas, va a depender obviamente de la clase de circuito y los elementos con el cual esté constituido. Yo siempre pongo un ejemplo que es bastante significativo, digamos, y si bien ahora ya no se utiliza, como es el carburador, sirve de un vehículo, ¿no? Sirve como ejemplo. Antes de que aparezcan los inyectores, que también obviamente en los inyectores aparece este problema que voy a exponerle, había que hacer una mezcla bastante homogénea y bien turbulenta del aire con el combustible, en una distancia relativamente corta. Un carburador, para quienes no lo conocen, tiene una figura geométrica, digamos, troncocónica en líneas generales, en donde la altura de ese elemento, supongamos que este sea el carburador, esta altura es relativamente pequeña, ¿no es cierto?, frente a las comunicaciones internas que tenía o que tiene, normalmente era de fundición, este elemento. Entonces, porque casualmente lo que se buscaba era que la mezcla aire y combustible pudiera tener una buena, un buen mezclado en este elemento que era bastante corto, como le digo, y de acá ya directamente íbamos a los pistones, ¿no es cierto? Entonces, en este espacio relativamente corto, debíamos conseguir una mezcla bien homogénea de aire-combustible. Por lo tanto, en este caso, para lograr esto, el carburador internamente estaba provisto, adrede, de intersticio y algunos elementos que hacían que la mezcla de aire-combustible fuese homogénea. Entonces, para este caso en particular, la mezcla de aire-combustible y en un circuito evidentemente mucho más corto, las pérdidas secundarias son más importantes que las pérdidas primarias. Entonces, tienen mayor importancia que las pérdidas primarias. En el inyector, que es lo que se utiliza actualmente, también lo que se busca es exactamente lo mismo. Es decir, que la mezcla de aire y combustible, si bien está manejada, en este caso, según las exigencias del motor, la mezcla tiene que seguir existiendo. Y esa mezcla tiene que ser homogénea. Por eso en los inyectores y en la boca de cada cilindro, lo que se busca es que se forme como un flujo turbulento a fin de homogeneizar la mezcla de aire-combustible, ¿no? Obviamente, los rendimientos han mejorado muchísimo porque todo esto es controlado electrónicamente. Bueno, se sabe de los requerimientos a los que está sometido el auto, se sabe la temperatura exterior, se sabe la presión, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a eso, la computadora a bordo, ¿no es cierto?, va manejando esta mezcla de aire-combustible para que la relación siempre de estequiométrica, para los que aman un poco la química, sea la correcta. Entonces,
en estos elementos se pueden ver que las pérdidas de cargas secundarias son más importantes que las pérdidas de carga primarias. Reitero, el origen es distinto, unas están referidas a accesorios en general y otras están referidas, como dijimos, a los tramos rectos y a la relación y al tipo de superficie que existe en esos tubos. Entonces, repasado esto y viendo el origen, vamos a seguir este diagrama conceptual, ¿no es cierto? Vamos a ver a dónde está el concepto de las pérdidas secundarias y cómo vamos a hacer para calcular. El origen lo acabamos de decir, el origen teórico es muy sencillo, reitero, están asociadas a lo que son los accesorios. Con eso queda absolutamente definida lo que es una pérdida de carga secundaria. Y si estamos definiendo accesorios, obviamente tenemos que hablar con el concepto de que en un accesorio se van a producir desprendimientos, se van a producir turbulencias y es lo que obviamente vamos a tener que cuantificar y determinar cuál es la pérdida secundaria de ese elemento. Entonces, una vez que sabemos que nuestra instalación tiene accesorios, vamos a ver que tenemos dos métodos de cálculo para realizarlo. El primer método es muy similar al método que empleamos anteriormente y se basa en tener un coeficiente de pérdidas de carga secundaria, que en este caso se va a designar con la letra zeta, que es como una E deformada. Ese sería el primer elemento, digamos, o el primer método para uno calcular. Es decir, si nosotros conocemos este elemento, sería el análogo a conocer el lambda, vamos a poder determinar cuál es la pérdida secundaria de nuestro accesorio, por un lado. Y por el otro lado, que es el método al que a mí normalmente me gusta más, porque es como que, esto ya es una cuestión personal, es como que uno tiene más de la rienda, la metodología del cálculo, se denomina el método de la longitud equivalente. De la longitud equivalente. ¿Y qué significa esto? En determinar los metros de pérdida de carga de un accesorio como si fueran tramos rectos de una tubería. Dicho de otra manera, y para no complicarlo al tema, supongamos que tengamos un codo, no sé, de 2 pulgadas, de alguna tabla o de algún lado que me dé el fabricante, me puede decir que el codo de 2 pulgadas es igual a 0,5 metros de pérdida de carga. Quiere decir que este codo, así como está, es equivalente a medio metro, o sea, 0,5 metros, de una tubería de tramo recto, obviamente, de igual diámetro. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 codos, lo que hacemos es 0,5 por 3, ¿no es cierto? Me da 1,5 metros. Por lo tanto, a mí, la pérdida de carga total, el H sub RT, va a ser la pérdida de carga primaria, supongamos que sea 5 metros, igual a 5 metros, más 1,5 de H sub RS. Por lo tanto, la pérdida de carga total va a ser 6,5 metros. ¿Queda claro? Entonces, este es el segundo método en donde vamos a reemplazar todos los accesorios por el equivalente en tramos rectos de una tubería, ¿no es cierto?
Y el primer método es simplemente conocerlo a la ecuación a través del coeficiente este zeta, conocer cuánto vale ese valor para poder hacer el cálculo. Entonces, vamos con el primer método que dijimos, que es el cálculo de la pérdida de carga secundaria a través del coeficiente zeta. Fíjense que la fórmula, pérdida de carga secundaria, es absolutamente equivalente al de las pérdidas de carga primaria. Nada más que hemos reemplazado la letra griega zeta, hemos reemplazado la letra griega lambda por zeta. Y de ahí nos queda b cuadrado, o sea, la velocidad que tiene el fluido en la sección, y 2g. ¿Para qué? Para que esto nos esté dando en unidades dimensionales m. Por lo tanto, zeta, la pérdida de carga secundaria, es como la primaria lambda, es un coeficiente adimensional de la pérdida de carga secundaria. Cuando veamos bien los prácticos, va a haber que prestar un poquito de atención. Ahí con el ingeniero Heredia se van a detener un poquito, porque la velocidad media hay que tener cuidado como a dónde se la considera, ¿no? Al ser un accesorio, un elemento, no hay que apresurarse, ya que no es como un tramo recto de una tubería en donde para nosotros puede ser bastante más sencillo, digamos, no digamos complicado, pero sí más sencillo. Sobre todo cuando tenemos accesorios en donde cambian las áreas. Recuerden que cuando cambian las áreas, las velocidades se ven inversamente afectadas, ¿no es cierto? Entonces esos elementos los vamos a tener que tener en cuenta. Pero de por sí, ¿no es cierto? Nos vamos a abocar con este método a hacer el cálculo en función de conseguir el valor de zeta, que reemplazado en la ecuación nos va a poder dar el valor que nosotros tenemos de la pérdida de carga. Bueno, obviamente zeta, como está puesto ahí en negrita, ¿no es cierto? Depende del tipo de accesorio. Ojo con esto, tenemos que tener bien, pero bien especificado, tanto acá cuando decimos que depende del tipo de accesorio, decimos que tenemos de tener especificado qué tipo es. Al decir tipo es codo, curva, T y material. Porque fíjense que interviene lo que se denomina la rugosidad. Es obvio, ¿no? Es obvio. La rugosidad tiene que ver porque va a influir hacia un lado o hacia otro según sea el accesorio más o menos rugoso. Esto es un dato que les dejo como dato útil. Nosotros, como vimos en los problemas de pérdida de carga primaria, nos vamos a mover con esos valores. Por lo tanto, los zetas en general no va a ser necesario calcular el número de Reynolds, puesto que la mayoría de las velocidades medias que tienen en las tuberías están ubicadas entre estos valores. Entonces, en general, no va a ser necesario determinar un número Reynolds como paso previo para calcular la pérdida de carga secundaria. ¿Qué es lo que tenemos entonces para que empecemos a visualizar este tipo de cosas? Esto va a modo de ejemplo. Cuando hagamos los prácticos, obviamente vamos a adquirir mayor destreza con el manejo de estas cosas. Simplemente ahora nos vamos a enfocar, reitero, en lo que es el cálculo, y luego
en el práctico le vamos a agregar el manejo de todas estas tablas, curvas o ábacos. Pero bueno, fíjense, acá tenemos un accesorio, o dos, digamos. Uno que se denomina salida brusca y otro que se denomina salida suave. ¿A dónde están las diferencias? Y las diferencias están puestas en este dibujo, que no sé si lo están viendo, pero yo lo puedo. Una salida brusca, esta normalmente se hacen en instalaciones que son de chapas, que se ponen así para que no haya pérdida, ¿no es cierto? Esto es una salida brusca, digamos. Hay una pared, digamos, el flujo viene así, y acá hay un ángulo vivo, ¿no es cierto? Entonces a esto, este ángulo puesto acá, y el giro, se le denomina salida brusca. Y fíjense cómo empiezan a jugar las geometrías del sistema, ya sean tablas o en ábaco, ¿no? Para este caso nos da una relación de delta sobre D. Delta es el espesor de la chapa. Esto es delta. Y D, obviamente, es el diámetro de la tubería. Entonces, juegan los elementos geométricos que están ahí a continuación, porque interviene SL. Entonces, uno entrando con la relación delta sobre D y yéndonos hasta la curva de L sobre D, podríamos decir así y así, vamos a calcular el elemento zeta. Reitero, zeta es adimensional porque la fórmula de pérdida de carga secundaria nos dice que es zeta v cuadrado sobre 2g. Y esto, para que lo podamos sumar a la pérdida de carga primaria, nos tiene que dar en metro. ¿Estamos hasta ahí? La otra, bueno, es algo bastante más racional desde el punto de vista de una instalación, ¿no? Fíjense, acá hay un radio de curvatura y hay un diámetro de la tubería de salida. Obviamente el flujo acá acompaña bastante más al accesorio, por lo tanto, me atrevería a decir de que las pérdidas de cargas en una salida suave son menores que a las de la salida brusca. Pero bueno, esto también, acá tenemos una tabla, acá tenemos otra, en donde vamos a entrar con la relación R sobre D, R sobre D, y vamos a determinar el zeta. Queda bien en claro que cuando R es 0, o sea que esto es un ángulo vivo, fíjense ahí, la pérdida de carga es la mayor. Y eso es algo lógico, porque no es lo mismo, el flujo no puede acompañar así a un ángulo de 90 grados. Lo que hace el flujo es, se produce un desprendimiento y sigue eso. Entonces acá hay una pérdida. ¿Cómo la minimizamos? Acompañándola, disculpen, con lo que el ingeniero Minué, si ustedes lo han tenido en dibujo, creo que sí, le decía radio de empalme. Entonces, en todas las instalaciones termomecánicas debe existir un radio de empalme entre la unión de estas dos piezas, ¿no? Ese radio de empalme, cuanto más, sí, lo escucho. No, ¿Me nada, no. escuchan? Sí, sí, sí. El radio de empalme, entonces, cuanto más grande es la relación, fíjense, las pérdidas van cayendo. ¿Les está quedando claro? Fíjense cómo está influyendo lo que hemos dicho en pérdidas secundarias. La forma.
del accesorio. Influye. Y tenemos dos extremos opuestos, porque desde el punto de vista conceptual lo que quiero es llevarlo a los dos extremos para que noten la diferencia entre uno y otro, ¿no? En donde habrá que analizar y ver cuáles son cada una de estos valores, ¿no? Otro elemento que suele usarse mucho también en las instalaciones en nuestra casa existe. No de esta forma, pero sí a través de, aunque algunos sí, los bujes de reducción, en 3/4 normalmente del techo de nuestra casa, bajamos con una tubería de 3/4 y hacia las canillas tenemos que reducir a media, ¿no? Una canilla de cocina, un baño. Y los bujes de reducción son así, no tienen radios de empalmes interiores, ¿no? O sea, esto es 90 grados. Entonces suelen producirse pérdidas. Entonces, acá estamos hablando, obviamente, yo para ubicarlo conceptualmente en el tema, pero se entienden que los ensanchamientos bruscos y suaves están referidos para instalaciones industriales, ¿no? Y en donde vienen dados, fíjense, a partir de este ángulo alfa, o si el flujo va de izquierda a derecha, fíjense acá, acá tenemos en el dibujo izquierdo tenemos un ensanchamiento, ¿no es cierto? En cambio acá tenemos una reducción. Bueno, está dada en función de ese ángulo alfa. Fíjense cómo juegan, de allí la importancia de ver qué es lo que se va a hacer en la fórmula. Son todas fórmulas empíricas, reitero, pero fíjense cómo juega el delta B. O sea, la variación de velocidades entre la entrada y la salida, y tan elevado al cuadrado. Recuerden siempre que hemos dicho de que las pérdidas eran proporcionales al cuadrado de la velocidad. Acá la pérdida se va a calcular a través de un coeficiente m, que está dado ahí a través de esa fórmula y del ángulo. Es decir, con el ángulo entraremos a calcular m y todos los datos, que son la geometría, ya los tenemos que conocer. La geometría de la instalación. Al decir geometría, les estoy diciendo que ya sabemos cuánto es el diámetro mayor, es decir, cuánto vale esto, el diámetro menor, el diámetro mayor, entonces cuánto vale 1, entonces esa relación la conocemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos hecha nuestra instalación, aunque más no sea a modo de proyecto, o de anteproyecto. ¿Está bien? Estas son todas imágenes, todas estas imágenes que las he extractado del libro del Claudio Mató, en la parte del cálculo de pérdidas secundarias, y en donde ven, de acuerdo a la forma que tiene, el valor que tiene el elemento que nosotros estamos buscando en este caso, que es el zeta. Fíjense que tiene mucho que ver la dirección del flujo. Por eso está en la flecha. Tiene mucho que ver la dirección del flujo, puesto que hacia un lado o al otro las pérdidas van a ser distintas, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta ese hecho. Para este caso, digamos, en donde vemos que las dos flechas pueden ser opuestas, es decir, que es indistinto el comportamiento que tiene, por ejemplo, este elemento frente a la dirección del flujo. Estos son las formas de las T y de los codos. En este caso tenemos en la parte de arriba los T,
las T, perdón. Y en la parte de abajo los codos. En donde acá está la sección, acá en este caso es A, que es cuadrada, A por A, acá circular, ¿está bien? Y bueno, sigue siendo lo mismo la relación entre R y D. Fíjense, acá hay un A sobre B, esto es ideal para ustedes cuando vean instalaciones de máquinas térmicas y frigoríficas, ¿no? Mucho en aire acondicionado se utilizan este tipo de accesorios. En chapa, es mucho más fácil conformarlo y poder conducir el fluido, ¿no? Este tipo de accesorios también es muy utilizado, hacer un codo por tramos, fíjense esta, un codo y un contracodo, pero bueno, lo importante, y seguimos insistiendo en lo mismo, siempre van a aparecer los coeficientes a través de la relación, en este caso, R sobre D. El radio de la curvatura sobre el diámetro de la tubería. ¿No es cierto? Obviamente, a medida que eso va creciendo, el coeficiente de zeta va bajando, es decir, porque los radios cada vez de empalme, como le dije recién, van siendo cada vez más generosos y por lo tanto ese valor se va modificando. Bueno, la fórmula ahí la tienen, sigue siendo lo mismo. Una vez que tenemos el zeta, esto ya tenemos varias formas, ¿no es cierto? Puede ser un dato, el cálculo de velocidad, se puede calcular por continuidad, se puede calcular por Bernoulli. Cualquiera de las ecuaciones vistas hasta el momento nos van a permitir calcular la velocidad. ¿Qué instalación no tiene una válvula? Cualquiera. Cualquier instalación, cuando es necesario sectorizar, es cuando se colocan estos elementos, ¿no es cierto? Una válvula. Lo que tenemos a la izquierda, o sea acá, esto que estoy colocándola con un círculo marcándola, es lo que se denominan las válvulas de compuerta. Acá está el corte, no sé si lo ven bien. Este es el vástago y acá estaría la manija, ¿no? Uno cuando el flujo, acá pasa de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero cuando está completamente cerrado, el vástago eleva esto y cierra absolutamente la válvula ahí. Cuando la abrimos completamente, queda el paso abierta al 100%, ¿no? Entonces, acá está dibujada esa posición, que es importante, porque en las válvulas no siempre están diseñadas para estar en posición on, off, digamos, o abierta, si ponemos uno acá y cerrada, ponemos acá. No siempre se diseñan. A veces se diseñan circuitos para que las válvulas estén abiertas, no sé, 10 grados, 20 grados, si se pueden medir esos grados, o bien podremos decir una vuelta, sacar este acá, 2 vueltas. Al referirme vuelta, me refiero a la vuelta a la manija. Uno ya sabe qué porcentaje de obturación vamos a tener para esos casos. Entonces, eso es lo que interviene. Para eso está puesta en una válvula compuerta qué porcentaje de obturación tiene S sobre D. Fíjense que cuanto mayor es el porcentaje de obturación, mayor va a ser la pérdida. Es
Si está obturada un 50%, es decir, que este elemento se encuentra en la mitad de su carrera y deja pasar la mitad de fluido, la curva me dice que el zeta de esa válvula tiene este valor. ¿Mm? Lo mismo pasa con esta, que esta es mucho más conocida, todos la tenemos en nuestras casas, que son las válvulas esféricas. ¿Mm? El fluido puede circular de esa manera. La válvula esférica se llama así porque este elemento es una esfera que tiene labrado un orificio pasante, que viste en corte, esto está puesta así. Y obviamente va a depender de la posición de la manija, que acá sí, como le dije, puede ser medida en grado, el porcentaje de inclinación. ¿Está bien? Respecto a la horizontal, digamos a esto, le vamos a llamar phi. Obviamente, a medida que obturamos más o cerramos más la válvula, fíjense los zetas cómo van creciendo. Para 5 grados, zeta vale 0.05. Para zeta a 40%, cerrado o 40 grados de desplazamiento de la manija, 17,3. Bueno, obviamente, si está a 90 grados, es decir, la tenemos así a la manija, es infinito, o sea, eso no tiene mucha razón de ser el cálculo porque está el flujo completamente interrumpido. ¿Lo entienden a ese grafiquito, no es cierto? Sí, profe. Lo mismo que a este. Entonces, como concepto, con las válvulas, tener presente el grado de cierre de la misma. Bajo este concepto es lo que ustedes tienen que tener siempre, digamos, en cuenta. ¿Cuánto va a estar de obturando? Porque no todas, reitero este concepto, no todas las válvulas intercaladas en un circuito están destinadas a estar abiertas o cerradas. Pueden estar parcialmente abiertas o parcialmente cerradas y en función de eso va a ser la pérdida de carga. Las válvulas de retención. A ver, déjenme si puedo, porque esto me parece... Ahí está. Ahí está. Se me superpuso otro dibujo. Este es otro elemento que se utiliza bastante en las instalaciones termomecánicas y que es cuando se quiere obturar el sentido de circulación del fluido. Entonces, cuando uno busca eso, conseguir ese elemento, la obturación, se utilizan las válvulas de retención. Las válvulas de retención básicamente pueden trabajar de estas dos maneras. Pueden ser horizontales, que viene dada por la dirección del flujo. Fíjense que el flujo va así. ¿Cómo funciona esta válvula? Está articulada en este punto una clapeta que es esta. Todo esto que estoy pintando en rojo es una clapeta que por la presión que ejerce el líquido, si esta es la derecha de ustedes, no sé, y esta es la izquierda, por la presión que ejerce el líquido, esta clapeta como puede girar acá, se levanta. Al levantarse,
deja pasar el líquido de derecha a izquierda. Si por alguna razón, por ejemplo, si este fluido está siendo impulsado por una bomba, la bomba se para, esta clapeta, por su peso, fíjense, produce un momento. Ahí, y se cierra. Entonces, la posición cerrada de la a ver, espera un minutito. La posición cerrada sería esa. Si por alguna razón, digamos, la bomba se para y no queremos, digamos, despresurizar o interrumpir que quede sin fluido la línea del conducto desde la izquierda de la clapeta hacia adelante, entonces se cierra. Entonces la clapeta pega ahí, obtura el paso del fluido y del lado izquierdo tenemos el tubo completamente presurizado y lleno de agua. Y del lado derecho, bueno, obviamente pues que lo tenga o no lo tenga, eso ya son otras cuestiones que habrá que determinar en la particularidad del caso. Pero lo importante es que si arranca la bomba nuevamente, produce presión, levanta esto, articula con respecto a este punto, donde puede girar una articulación, se levanta la clapeta y se cierra. Y se abre, perdón. Entonces, en función de este ángulo, que está acá, ángulo de apertura, ustedes van a poder calcular los valores de zeta. Y bueno, llegamos al valor infinito a los 90 grados. Pero obviamente va aumentando zeta a medida que el ángulo vaya aumentando de izquierda a derecha. Así, las pérdidas de carga son mayores cuanto el ángulo, ese alfa o phi, es mayor. Si el flujo es horizontal, entonces tenemos una válvula de retención horizontal. Y si el flujo es vertical, tenemos una válvula de retención también que sirve para esos casos que se llaman para uso vertical. Esto a modo de anécdota para que lo tengan presente. En todas las válvulas de retención, en todas, en la parte exterior del cuerpo tiene labrada una flecha. Una flecha que les dice la dirección, les indica la dirección del flujo. Porque esta válvula, para respetar nosotros así el funcionamiento y obviamente que tengamos circulación de fluido, el fluido tiene que circular de derecha a izquierda. Si la ponemos al revés, no vamos a tener circulación de fluido. Y las válvulas sí. Sí, sí. Y las válvulas verticales, también en el cuerpo, dice en qué circulación hay que colocar. ¿Cómo funciona la válvula? Un poco distinta a la anterior. La tubería sigue acá. Fíjense, es vertical. Por lo tanto, el fluido lo que tiene que hacer es circular en la dirección esta. Entonces, esto es ya que está, se aprovecha por poner un canasto que hace a veces de filtro, que es lo que ustedes están viendo acá, una malla. Entonces el flujo ingresa por acá. ¿Está bien? La presión levanta esta clapeta que estoy marcando acá. Al levantarla, permite que el líquido pase por los costados. Esto se levanta, ¿no? El pasar por los costados deja pasar el fluido desde el filtro hacia allá. Cuando por alguna razón se corta el fluido, el mismo peso del líquido
G del líquido, obtura, esta clapeta cae, y a partir de acá queda todo lleno de agua o de líquido. La forma que tiene, la única forma que tiene de trabajar esto es horizontal, vertical, y yo las he visto también, no es lo más adecuado, las he visto trabajar en forma horizontal. Pero bueno, eso están diseñadas para trabajar en forma vertical, para que actúe de lleno el peso del líquido. Puede ser que caiga, sí. Perdón, una pequeña acotación respecto de estas válvulas de retención. Bueno, son las que se utilizan en el próximo tema, cuando ya veamos máquinas, van a ver lo que se utiliza en la tubería de aspiración de la bomba, ¿sí? De las bombas con principio de funcionamiento basado en las ecuaciones de Euler, ya lo vamos a ver. Y seguramente, bueno, acá, digamos, en el lenguaje técnico nuestro, justamente responden a este nombre, ¿no? De válvulas de retención. Mientras que en el libro ustedes lo van a ver, y creo que se los he comentado en algún momento, que el autor de la traducción del francés lo menciona como válvula de alcachofa. ¿Se acuerdan en algún momento del libro haber leído eso, ¿no? Válvula de alcachofa, cuando resolvíamos problemas de pérdidas primarias. ¿Les Sí, suena el profe, más término ese? abajito está y dice válvulas de pie con alcachofa. Ahí está, bueno, la válvula de pie con alcachofa, esa que, digamos, de la traducción del francés del libro, se refiere justamente a esta, ¿vale? Para nosotros van a ser válvulas de retención con filtro. Esa sería la traducción técnica, digamos, según el lenguaje que utilizamos nosotros. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que quería contar. Muchas gracias. Bien, profe. Bueno, una vez que más o menos tenemos estudiado el sistema de funcionamiento, obviamente pasa lo mismo que en electricidad. Fíjense, el diámetro va aumentando y el zeta va disminuyendo. O sea, que a mayor diámetro son menores la pérdida secundaria que poseemos en este tipo de válvulas. Reitero, fíjense que son valores bastante considerables, o sea, valores altos, 12, 10, 8, puesto que el funcionamiento es bastante intrincado si uno quiere, o como complicado, si uno quiere analizarlo desde el punto de vista de las líneas de corriente, ¿no? El fluido debe ingresar, girar, fíjense acá, en esta zona, hay muchos resaltos, hay ángulos ahí en donde el fluido, obviamente, a partir de eso, pierde energía. Todo esto, obviamente, se traduce en una pérdida de energía. Entonces, tiene valores considerables para este análisis, digamos. Bien. Acá ya tenemos la instalación completa. O sea, ¿qué presentamos acá? A partir de este dibujo, presentamos lo que son pérdidas de carga, primaria o primarias, más secundarias. En todo lo que vinimos mencionando hasta el momento, y que yo les decía una y otra vez que me refería a una instalación termomecánica, me refería a este dibujo que está acá, como un resumen, digamos. Fíjense, ¿por qué? Porque hay un depósito superior, hay un filtro, a filtrar el agua, tenemos tramos rectos, como puede ser el AB, hay un tramo curvo o un accesorio entre BC, hay una expansión entre CD,
hay una curva entre C y F. En FG hay de nuevo un tramo recto, en GH una expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en el libro habla, y esto es un caudalímetro, o sea, puede ser eso o cualquier instrumento, ¿no? O puede ser también, como vimos recién, una válvula. El depósito inferior, y bueno, una tubería que ingresa, ya habría que ver, hacer un análisis de cómo ingresa. Si el ángulo es vivo, si tiene un radio de empalme entre el depósito y la tubería, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos o le damos el nombre de instalación termomecánica. Y le decimos termomecánica porque está vinculado ya sea para trasladar un fluido, que puede ser frío, caliente, o puede ser aire, siempre que cumplamos las condiciones de que la densidad sea igual a constante. Y fluido cualquiera, aceite, grasa, bueno, lo que sea. Si cumplimos esta condición de incompresibilidad del líquido, no vamos a tener ningún problema. Si nosotros queremos calcular, que es lo que nos está planteando un poco acá esta filmina, si nosotros queremos calcular la pérdida de carga que tenemos entre 1 y 2, un poco me adelanté, yo se los dije hace un ratito, fíjense que van a ser igual a las pérdidas de carga primarias que hay entre 1 y 2, más las pérdidas de carga secundarias que existen entre 1 y 2. ¿Está bien? Esta fórmula yo la he puesto así porque está en el libro, pero a mí básicamente la desarrollo un poco mejor acá. Para mí me gustaría poner que las pérdidas de cargas totales entre 1 y 2 es la sumatoria, las primarias entre 1 y 2, más la sumatoria de la secundaria entre 1 y 2, que es lo que está puesto acá, ¿no? Para que sea mucho más genérico, digamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá que en esta zona hay un diámetro 1, acá hay un diámetro 2, acá hay un diámetro 3, no sé, se puede suponer que acá existe un diámetro 4. Es decir, tenemos variaciones de diámetro en la tubería. Y si tenemos variaciones de diámetro, recuerden que por continuidad vamos a tener variaciones de velocidades. Y si tenemos variaciones de velocidades, ojo con estos valores. Porque la ecuación de continuidad va a jugar un papel importante al momento de hacer esta consideración. Entonces, si vamos a hacer, este sería el capítulo anterior, ya lo vimos al trabajo práctico, calculamos la pérdida de carga primaria como lambda, b cuadrado sobre 2. Ya quieren Darcy-Weisbach, ya quieren Moody, el diagrama de Moody, perdón. El diagrama de Moody, como ustedes quieran. Eso se lo puede calcular. Y con lo visto hasta el momento, podemos calcular las pérdidas de cargas secundarias. Digamos, a través del cálculo del coeficiente zeta, a través de una tabla, de un ábaco, el cálculo de la velocidad, que sería el mismo que utilizamos para hacer el cálculo de la primaria, y podremos calcular la pérdida de carga secundaria. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que cuando uno suma, tiene una particularidad. Podemos sacar factor común b cuadrado sobre 2g, pero siempre y cuando se cumpla de que A1 sea igual a A2, igual, no sé, a n, igual a constante. O sea, si toda la sección es constante, pues yo tomaré una tabla o un ábaco y calculo, digamos,
el codo BC, la ampliación o el aumento de la sección CD, no sé, la contracción brusca IJ. Me aprovecho de lo que he visto hasta el momento en el capítulo anterior para calcular el lambda. Conozco las longitudes porque conozco la geometría de mi instalación termomecánica. Como no hay variaciones, por algún método saco la velocidad y tengo calculadas las pérdidas de carga totales. Reitero esto únicamente si ustedes tienen elementos de sección constante. Si la conducción no es de sección constante, ojo con esta fórmula. Ojo con esta fórmula porque habrá que ir aplicando cada una de estas variaciones de sección y haciéndole el cálculo correspondiente a cada una de las velocidades. Fíjense que el autor del libro, con muy buen criterio, hasta va más allá y dice, esto es un zeta T. Fíjense que está sumando los zeta y los lambda. Entonces, la pérdida de carga total suma todo y la multiplica directamente por la longitud y la divide por el diámetro y puede calcular el valor total de la pérdida que tiene por accesorios. Acá está bien claro. O pérdida secundaria. Y tramos rectos o pérdidas primarias. ¿Me siguen hasta ahí? No es muy complicado, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ojo con esto, anoten ahí, Después no me vayan a decir que es culpa mía, no he resuelto bien los problemas. Si la sección es constante, cosa que no creo, tiene que ser muy, muy particular el circuito para que tengan una misma sección de caño, o salidas con los accesorios. Pero bueno, está. No se les ate la rama, se los puede trabajar tranquilamente a los lambda con los zeta, y la velocidad obviamente va a ser la misma entre la sección 1 y 2. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si la conducción no es constante? Se utiliza la misma ecuación, pero fíjense cómo la vamos particularizando para cada uno, por un lado, para cada uno de los tramos. O sea, acá ¿qué tenemos? Pérdida secundaria, acá tenemos pérdida primaria, tenemos la longitud y el diámetro. ¿Y qué hemos hecho acá? Fíjense, hemos puesto todo en función de la velocidad 1, pero porque hemos ido aplicando la ecuación de continuidad en cada uno de los tramos. A1 por B1 es igual a A2 por B2. Uno puede decir B1 sobre 2, bueno, es igual a A1 sobre A2, y bueno, y haciendo las relaciones, como los pi y el 4 son constantes, nos van a quedar los diámetros, ¿no es cierto? Entonces ponemos en función de los diámetros de la tubería, que afectan, reitero esto que es muy importante, fíjense que afecta a la primaria y a la secundaria. A la primaria acá y a la secundaria ahí. Obviamente acá está puesto, ¿por qué? Porque tenemos un accesorio que tiene un zeta, otro accesorio distinto, ¿por qué? Porque puede ser hasta el mismo geométricamente, pero hemos variado la relación de diámetros o lo que fuera, por lo tanto va a tener otro valor. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir haciendo el cálculo, como lo decíamos recién, del zeta total, conociendo únicamente la velocidad
en la sección 1. Pero en cada tramo, reitero, fíjense que el 1 siempre está, ¿eh? Y acá está el 2, acá está el 1 y acá está el 3. En el accesorio que sigue va a estar el 1 y el 4, el 1 y el 5, pero va a quedar todo en función de la velocidad 1. Pero a cada factor de cálculo de pérdida de carga primaria y pérdida de carga secundaria, lo hemos ido afectando de las secciones. ¿A través de quién? De la ecuación de continuidad. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. No es muy complicado. Y este es el segundo método, que es el que a mí particularmente me gusta utilizarlo, que se llama el método de la longitud de la tubería equivalente. La definición es muy sencilla, es decir, que vamos a considerar las pérdidas secundarias como longitudes de tubería en metros. Es lo que yo le dije recién. Un codo es equivalente a 0,5 metros de tubería recta. Eso es todo. Una TEP, esto estoy poniendo, ojo, ¿no? 0,7 de tubería recta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a calcular el lambda. Vamos a calcular el lambda para estos tramos rectos. Nada más que lo vamos a ir sumando. Supongamos que nosotros tenemos un codo y una T, nos va a dar, en este ejemplo hipotético, 1,2 metros. Entonces, si la longitud de mi instalación es de 10 metros, la longitud equivalente es 1,2 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? La pérdida de carga total va a ser el lambda. Ojo, tenemos el mismo material, tenemos el mismo elemento en los accesorios que en la tubería. Entonces, este lambda es el equivalente. Van a ser los 10 metros de tubería recta más el 1,2, lo divido por el diámetro, que ya lo conozco, y lo multiplico por b cuadrado y sobre 2g. Les vuelvo a decir, presten mucha atención a esta velocidad. ¿Qué velocidad van a tomar? Porque a partir de allí es que puede inducirlos a errores. Si la sección de la tubería no se permanece constante, habrá que aplicar la ecuación de continuidad. Este método, reitero, como uno ya tiene destreza y hemos hecho problemas resolviendo con el diagrama de Moody, entonces lambda lo podemos sacar del diagrama de Moody. La instalación ya la conocemos. Y lo que hacemos es buscar el equivalente, ojo con esto, el equivalente en metros de los accesorios. Obviamente, si uno quiere aplicar este método, tiene que tener este dato. Si no lo tenemos, bueno, habrá que buscar con lo que haya. No podemos aplicar la longitud de tubería equivalente. Los ábacos y las tablas, normalmente vienen dados de esta manera, es decir, con métodos de longitudes de tubería equivalente. De los fabricantes, digamos, más conocidos que hay. Así que es factible aplicar este método, es factible aplicarlo a este método, pero reitero, vamos a poder emplear el método de la tubería, de la longitud de tubería equivalente, si obviamente conocemos las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios. Y fíjense, la vuelvo a escribir acá, va a ser la total, es una fórmula muy sencilla, porque a la longitud de tramos rectos, lo único que hay que hacerle es sumarle la equivalente, la dividimos en el diámetro y la multiplicamos por b cuadrado sobre 2g para que nos dé en metros. Entonces, aplicando esta sencilla fórmula,
que es la que ya hemos visto, y determinando únicamente el lambda, podemos calcular la pérdida de carga total. Hasta es bastante más sencillo, puesto que esto nos lleva a confeccionar una planilla de cálculo Excel, en donde podemos directamente multiplicar la cantidad de accesorios que tenemos por cada una de sus longitudes, y solo la planilla lo calcula en una columna. Esta ya la tenemos como dato, hacemos que la sume, bueno, es cuestión de programarlo un poquito, ponerle el diámetro, calcular la velocidad y qué sé yo. Es multiplicar, sumar, restar y dividir. O sea, en una planilla Excel esto se hace muy rápido, o sea, no presenta ningún tipo de problema. Esa es la ventaja que tiene. Digamos que hay que tener un poco de destreza con esto. No sé cómo andan con el manejo de la planilla de cálculo, pero hasta el año pasado, creo que es así, ingeniero Heredia, que los chicos estuvieron en el trabajo final de fin de año, estuvieron empleando este método para hacer el cálculo de las pérdidas de carga en una red de incendio, ¿no? Veo que Sí, los sí, pizarrones... así, claro, así es, desarrollaron una planilla Excel en donde pudieron ir, digamos, según los datos del proyecto, iban colocando lo que son las longitudes equivalentes que iban encontrando de distintos manuales, de la web y demás, y con eso pudieron armar una planilla que fue un trabajo muy interesante que presentaron sobre fin de año y que, bueno, seguramente les va a tocar el desafío a ustedes también según las pautas que les fijemos para el trabajo final de la asignatura. Muy bien. En sí el tema de pérdida de cargas secundarias, como les había anticipado, es corto, porque se basa mucho conceptualmente en lo que vimos en pérdida de cargas primarias y en el manejo, digamos, de las fórmulas y de las tablas o de los abacos. A partir de haber analizado las pérdidas de cargas primarias y las pérdidas de cargas secundarias, resulta de interés que puedan visualizarlo ustedes a través de lo que en el libro se llama gráficas de la energía, ¿no? Porque no sé si tienen presente todavía ustedes cuando empezamos con la bolilla de dinámica y hacíamos el análisis del fluido ideal, decíamos de que en la ecuación de Bernoulli la suma de las energías permanecía constante y no variaba. A esta altura, digamos, del cursado de la materia, habiendo visto ya las dos pérdidas que involucran a todo transporte o movimiento de un fluido, resulta de interés pedagógico, y ponemos mucho énfasis en esto porque resulta hasta conceptualmente importante no perderse, digamos, en la maraña de todas las fórmulas y procedimientos, y hacer un análisis un poco racional de los conceptos que hemos visto. Aunque les parezca mentira, el gráfico está puesto acá y yo me detengo un ratito para que lo conversemos. Resume todo esto que yo he dicho: la ecuación de un fluido ideal, el movimiento de un fluido real, las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. ¿Y cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Miren, en la parte de abajo estoy refiriéndome a esto que voy marcando acá. Fíjense que hay una tubería recta, acá hay una contracción, si es brusca, suave, no importa, lo que quiero significar es que hay un accesorio, otro tramo recto,
otro accesorio, una expansión en este caso, y un tramo recto. El eje de esta tubería está puesto ahí. Y es como dice en la explicación del gráfico, el eje de la conducción se corresponde con Z igual a 0, o sea que acá estaría, para no andar dando vueltas con esto, con la altura Z como plano de referencia. Si nosotros hacemos el análisis de flujo ideal o movimiento ideal, obviamente cuando el flujo pasa por esta parte, cuando se desliza a lo largo de este tubo, cuando pasa por esta contracción, cuando pasa por esta expansión, etcétera, y sigue camino para acá, es obvio que si no consideramos las pérdidas, la energía con la que arranca en el punto 1 es igual a la que termina, en este caso, en el punto, vamos a llamarle 6. O sea, la línea de energías se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el fluido para moverse de 1 a 6 no ha perdido energía. ¿Por qué? Porque hemos considerado un flujo ideal. Entonces, esto lo vimos cuando hacíamos la consideración de decir que P sobre Rho por G más B sobre 2G y más Z era igual a constante. Después desarrollamos lo que eran las pérdidas de carga primaria. ¿Y cómo hicimos eso? Dijimos que las pérdidas de carga primaria se referían a los tramos rectos de las tuberías y estaban asociadas a el rozamiento del fluido con la superficie. O sea, que tenía que ver qué es lo que pasaba con el rozamiento del fluido con la superficie, es decir, como decíamos recién, en los tramos rectos de la tubería. ¿Qué nos hacía eso a nosotros? La pérdida de carga primaria nos producía una pérdida de energía. ¿Me siguen hasta ahí? Es decir, que si nosotros poníamos un manómetro acá y otro manómetro acá, si esto era P sub 1, no, perdón, y esto es P sub 2 para seguir con esta simbología, y esto igual a P sub 3, nosotros sabemos de que P sub 3 es menor que P sub 2. Y esto está asociado a pérdidas primarias. ¿Y por qué está asociado a pérdida primaria? Porque es el tramo recto. Bueno, colocamos un tubo piezométrico, fíjense, ven aquí que yo estoy marcando, pintando, lo que sea, ¿lo ven ahí? Sí. Bien. O sea, fíjense, ahí tenemos dos piezómetros. El líquido se va a elevar según las presiones 2 y presiones 3. Como tenemos pérdida de carga primaria, la recta que une, vamos a cambiar de color ahí, la recta que une ambos valores me da la pérdida de carga primaria. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, P sub 2 tengo acá, P sub 3 tengo acá, 1 P sub 2 con P sub 3 me queda esa línea roja. La sección
entre 2 y 3 permanece constante. ¿No es así? Fíjense. ¿Por qué? Me está quedando D sub 2 es igual a D sub 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, la velocidad permanece constante. Entonces, trazo entre esos mismos dos puntos la altura de velocidad, que por Bernoulli yo sé que es igual a B1 al cuadrado sobre 2G, o B sería B sub 2 o B sub 3 al cuadrado sobre 2G. ¿Por qué? Porque la velocidad no varía entre 2 y 3. ¿Me siguen? Por lo tanto, si yo aplico Bernoulli entre 2 y 3, tengo esta altura de presión y esta altura de velocidad. Esta altura de presión y esta altura de velocidad. Con respecto a las pérdidas de carga primaria y con respecto a la ideal, yo he perdido esta energía. Porque habíamos dicho que la línea horizontal era la que se correspondía con el flujo ideal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Fíjense que en todo momento se tiene que cumplir la ecuación de Bernoulli. En cualquier punto, acá, esto que estoy trazando, y acá, se tiene que cumplir. Entonces, necesariamente acá voy a tener que volver a cambiar de... Fíjense, necesariamente para que la constancia de la ecuación de Bernoulli se mantenga, la línea de pérdida de carga primaria y la línea de velocidad tienen que ser paralelas. Para que en todo punto la diferencia sea la misma. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasa acá? Aparece lo que se denomina una pérdida de carga secundaria. Esa pérdida de carga secundaria, ¿dónde se la ve? Acá, mire. Si uno coloca un tubo piezométrico inmediatamente después, en este caso de la contracción, vamos a ver que tenemos una caída brusca de la presión. ¿Por qué? Porque tenemos una pérdida secundaria. Acá. Entre esto y esto está una contracción que es brusca y que será el zeta de tabla como coeficiente y habrá que calcularlo. ¿Está bien? Entonces, esta caída brusca de presión entre P sub 3, que está a la izquierda, y P sub 3, que está a la derecha, me está diciendo cuánto me ha influido esa pérdida de carga secundaria. Y bueno, de ahí sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque entre 3 y 4 tenemos una pérdida de presión que obedece al rozamiento de superficie entre el líquido y las paredes del tubo y la velocidad que se mantiene constante, por lo tanto esta es paralela. Ahora miren la otra cosa, miren este salto y compárenlo con este. ¿Cómo es este salto de B sub 2 sobre 2G con respecto a B sub 1 sobre 2G? Me pregunto. ¿Eh? Mayor. ¿Por qué? Muy bien. ¿Cómo, profe, la pregunta? Más grande. Si la velocidad es más grande. Estamos representando energías. Ya vamos
Ya vamos voy a volver, quiero responder. Estamos representando energía, ¿no es cierto? La energía de velocidad entre 2 y 3, ¿cómo es con respecto a la energía de velocidad entre 3 y 4? O sea, ¿cómo es V1 cuadrado sobre 2G con respecto a V2 cuadrado sobre 2G? Eso es lo que pregunto. Más grande. ¿Por qué? Porque es mayor la velocidad ahí, profe, por la pendiente. No. Porque Acuérdense, en V2 escúchenme. se achica el diámetro del conducto, entonces aumenta la velocidad del fluido. Efectivamente. Efectivamente. Fíjense, la velocidad entre 3 y 4, ¿cómo es respecto a la velocidad entre 2 y 3? ¿Cómo es V sub 3 con respecto a V sub, hagamos así, V sub 4 con respecto, para que quede bien en claro, a V sub 3? ¿Cómo es la velocidad acá con respecto a acá? Más grande. O sea que V sub 4 es mayor que V sub 3. ¿Por qué? Porque A sub, no sé, A sub 4 es menor que A sub 3. ¿Se entiende eso? Ah, sí, ahí sí, sí, profe. Ahí le... Entonces, como nosotros tenemos que mantener la constancia en todo momento, haya o no haya pérdida, Bernoulli dice, sumame toda la energía, restame las pérdidas, sumame las bombas y restame las turbinas y tiene que ser igual. Si no, nos vamos todos de acá. El principio de conservación de la energía no se cumple. ¿Queda claro? Entonces, B sub 2 sobre 2 cuadrado, B sub 2, perdón, al cuadrado sobre 2G es mayor que B sub 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Por qué? Porque la sección es menor. La sección es menor. Entonces la velocidad es mayor. Por lo tanto, la energía puesta en forma de velocidades es mayor. Y fíjense que cuando volvemos a pasar entre 4 y 5, este segmento vuelve a ser igual al segmento de B1. ¿Por qué? Porque este diámetro, llamémosle 5, con este diámetro es el mismo, llamémosle de 1. D5 es igual a D1. Si D5 es igual a D1, B3, como está puesta acá, tiene que ser igual, B3 al cuadrado sobre 2G, tiene que ser igual a B1 cuadrado sobre 2G. Y vuelve a pasar lo mismo, fíjense, nada más que todo lo contrario. Acá, ¿qué le pasa a la presión cuando pasa de este punto a este punto? Si la velocidad ha disminuido, la presión, ¿qué tiene que hacer? Aumentar. ¿Se entiende? Entonces, tienen esto. Acá, como la sección disminuía, la presión, ¿qué tiene que hacer? Caer. Porque la velocidad tenía que aumentar. Ahí tiene. La velocidad aumenta, o sea, este segmento aumenta y la presión cae. Acá, este segmento aumenta y la velocidad disminuye. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Y bueno, y ahí terminamos, termina la historia. ¿Por qué? Porque las pérdidas primarias entre 4 y 5 nos van a venir dadas por el tubo piezométrico, o sea, por esa línea. A partir de este valor trazo una paralela igual a B cuadrado o B3 al cuadrado sobre 2G y tengo acá altura de presión, acá altura de velocidad. Como habíamos dicho, de que el eje del tubo estaba todo horizontal y que íbamos a considerar como Z igual a 0, se puede decir que Z1 es igual a Z3 y es igual a Z5 y es igual a Z6, o sea, son todas las alturas iguales, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense, la altura de presión más la altura de velocidad nos está dando la ecuación de Bernoulli con pérdidas hacia la sección o el punto número 5. Por lo tanto, para que el fluido vaya de 1 a 6,
Esta es la altura de presión que hemos perdido en este punto. Y acá será la altura de presión, perdón, la energía total que hemos perdido en este punto, y acá la energía que perdemos en el punto a la salida. Esto nos está indicando, reitero, y nos permite visualizar pérdidas de carga primaria en las tuberías rectas, y qué es lo que pasa con las pérdidas de carga secundarias cada vez que atravesamos un accesorio o algún elemento de esto que le habíamos dicho al comenzar la clase, ¿no? Que podría ser una válvula, un codo, una curva. Entonces, este gráfico trae, digamos, a colación cómo influyen en las energías primarias y secundarias, cómo influyen a lo largo del movimiento que está sufriendo o que sufre el fluido, porque ya sea impulsado por una bomba o la energía que le extraemos en el caso de una turbina. Y nos permite a su vez visualizar la diferencia que hay al considerar un fluido ideal, en donde la energía total permanece constante, a un fluido real, en donde la suma de las pérdidas, fíjense, está puesta acá, es la suma de las pérdidas de la energía primaria más la pérdida que tenemos en los accesorios o pérdidas secundarias. ¿Les ha quedado claro? Dante, hay una pregunta para los alumnos. Sí. Hay entre la sección 4 y 5, ahí donde el ingeniero les marcó a ustedes, hay un círculo HP y HB. ¿Tendrás la imagen anterior, Dante? O márcales ahí directamente, porque no se les haga lío. Acá. Sí. Ahí es. Ahí está. Este es H, la altura de presión. Exactamente. Y esta es la altura de velocidad. Perfecto. Le hago una pregunta. Si don Bernoulli a mí me dice que la energía de un fluido que se encuentra en movimiento, que lo voy a estar analizando entre dos secciones de control, que en este caso son la sección 4 y sección 5, ¿cuántos términos tenía la ecuación de Bernoulli? ¿Se acuerdan de eso? Como 5, más o menos 6, por ahí. Contando las bombas y todo eso. Si no, eran 3. La generalizada. Ajá, si no eran 3. ¿Cuáles eran las 3 esas? ¿Qué sumábamos? La energía, primero era La altura de presión. Bien, altura o energía de presión. geodésica. Altura o energía Geodésica. Y Ajá. Y la cinética. Energía cinética. Perfecto. Bien, tenemos 3 términos según nos enseña de Bernoulli. ¿Y por qué tenemos solamente 2 de los 3 ahí que les marcó el ingeniero? Porque es constante ¿Cuál tendríamos? la altura en toda la sección donde se está analizando. ¿Qué estamos analizando? El movimiento de un fluido sobre qué tubería, cómo está la tubería. Horizontal. 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 Exactamente. Por lo tanto, la variación de la energía, en este caso geodésica o posicional, es nula. ¿Lo ven a eso? Porque por ahí puede llegar a confundir, ¿no es cierto?, el grafiquito con la pendiente que mencionaba algún alumno y demás. ¿Se entiende? Yo eso, en el ¿no es caso cierto? sí me veía una pendiente ahí que me confunde. Claro, vos no estás haciendo el análisis sobre ningún conducto que esté inclinado o que tenga pendiente. Vos estás haciendo el análisis de todo esto, ¿no es cierto?, en una tubería horizontal que es la que tenemos graficada ahí en corte, ahí tiene la indicación del corte en la parte inferior. Se visualiza eso, ¿no? Sí, sí. Después ya cuando siga explicando el profe ya me quedó claro ahí lo. Perfecto. No, es que quería hacer esa acotación justamente para aclarar eso. No sabía si había entendido o no. Igual para el resto de los compañeros.
Se entiende ahora, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Bien. Gracias, Dante. Bueno, y lo otro, pongan especial atención a que hay que, las sumas en cualquier punto que ustedes consideren debe ser siempre igual a constante, con pérdida o sin pérdida. Por lo tanto, si la sección cambia, como son acá, la presión disminuye, la velocidad aumenta. Si pasa al revés, si la sección aumenta, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Todas esas cosas tienen que ir teniéndolo en cuenta y ahí sí juega la pendiente de la variación energética, porque este segmento es mayor que este y que este. ¿Pero por qué? Porque acá hay una contracción. ¿Mm? Bueno. Bueno, a ver, vamos a dejar de, ahí estamos, de compartir. Como vieron, esto es bastante sencillo, o sea que mañana estaríamos, a ver, espérate un poquito, voy a detener la grabación.